Esta noche vamos a enfrentarnos a algo que destrozará por completo tu concepción de lo grande que pueden llegar a ser las cosas en el universo. ¿Crees que sabes lo que significa grande? Has visto imágenes de galaxias. Quizás incluso has intentado hacerte una idea de su escala. Pero hay una estructura ahí fuera, una galaxia descubierta hace relativamente poco, que hace que incluso las galaxias más grandes que conocíamos parezcan pequeñas en comparación. Es tan vasta que si pudieras viajar a la velocidad de la luz, tardarías más de 16 millones de años solo en cruzarla de un extremo al otro. Y al final de esta noche, no solo vas a entender lo imposiblemente grande que es esta galaxia, sino también por qué su existencia desafía todo lo que creíamos saber sobre cómo crecen las galaxias y qué limita su tamaño. Bienvenido. En este canal exploramos el universo, el espacio profundo y los misterios más fascinantes del cosmos. Si te apasiona comprender cómo se forman y evolucionan las estructuras más colosales de la creación, te invitamos a suscribirte. Ahora comencemos. Cuando miras al cielo nocturno, estás viendo la Vía Láctea desde dentro. Esa tenue banda de luz que se extiende por la oscuridad es nuestra galaxia, nuestro hogar. 100.000 años luz de extremo a extremo, conteniendo entre 200.000 y 400.000 millones de estrellas, junto con el Sol, junto con la Tierra, junto con todo lo que la humanidad ha conocido jamás. Para que te hagas una idea de lo que significan 100.000 años luz, imagina que pudieras viajar a la velocidad de la luz. Te estarías moviendo a unos 300.000 kilómetros cada segundo. A esa velocidad, podrías rodear la Tierra 7 veces y media en un segundo. Y sin embargo, incluso a esa velocidad increíble, tardarías 100.000 años en cruzar de un lado al otro de la Vía Láctea. Si hubieras comenzado ese viaje cuando los humanos modernos aparecieron por primera vez en la Tierra, hace unos 300.000 años, ahora mismo solo habrías completado aproximadamente un tercio del camino. La Vía Láctea es genuinamente inmensa. Desde nuestra perspectiva aquí en la Tierra, es casi imposible de comprender. Y sin embargo, como vamos a descubrir, en realidad es bastante pequeña comparada con las estructuras más grandes del universo. Durante mucho tiempo, la gente creyó que la Vía Láctea era el universo entero. Todo, no había nada más allá. A principios del siglo XX, los astrónomos debatían si los manchones difusos de luz que podían ver con sus telescopios eran nebulosas dentro de nuestra galaxia o galaxias completamente separadas más allá de ella. El gran debate, como llegó a conocerse, se resolvió en 1924, cuando Edwin Hubble usó el telescopio de 2,5 metros del observatorio Monte Wilson para observar estrellas individuales en lo que hoy llamamos la galaxia de Andrómeda. Demostró de forma definitiva que Andrómeda estaba muy lejos de la Vía Láctea. Era una galaxia completamente separada, a unos 2,5 millones de años luz. Este descubrimiento lo cambió todo. El universo era de repente mucho más grande de lo que nadie había imaginado. La Vía Láctea no estaba sola. Era una galaxia entre muchas. Y a medida que los telescopios mejoraron, los astrónomos descubrieron más y más galaxias. Miles, luego millones. Luego miles de millones. Y hoy estimamos que hay unas 2 billones de galaxias en el universo observable. Cada una enorme colección de estrellas, gas, polvo y materia oscura. Y entre estos 2 billones de galaxias, los tamaños varían drásticamente.
Algunas galaxias son diminutas, contienen solo unos pocos millones de estrellas y se extienden solo unos pocos miles de años luz. Estas se llaman galaxias enanas y son en realidad el tipo más común en el universo. La mayoría de las galaxias son pequeñas. Luego están galaxias como la Vía Láctea, grandes galaxias espirales que contienen cientos de miles de millones de estrellas. Estas son menos comunes, pero todavía bastante ordinarias en el gran esquema cósmico. Y luego están las gigantes, galaxias tan enormes que empequeñecen incluso a las grandes espirales como la Vía Láctea. Y galaxias que contienen no miles de millones, sino billones de estrellas. Galaxias que se extienden no durante 100.000 años luz, sino durante millones de años luz. Estas son los verdaderos monstruos del cosmos, y la más grande que hemos encontrado jamás se llama Alcyoneus. Antes de entrar en Alcyoneus específicamente, déjame darte algo de contexto sobre lo que estamos tratando aquí. A lo largo de la historia de la astronomía, a medida que nuestros telescopios han mejorado, hemos descubierto consistentemente que el universo es más grande y más complejo de lo que pensábamos anteriormente. Cada vez que construimos un telescopio más potente, descubrimos estructuras que empequeñecen lo que conocíamos antes. En la década de 1920, cuando Hubble demostró que Andrómeda era una galaxia separada, y las estructuras más grandes conocidas eran grupos de galaxias que contenían unas pocas docenas de galaxias. Para la década de 1950, los astrónomos habían descubierto cúmulos de galaxias que contenían miles de ellas. Para la década de 1980, habían cartografiado supercúmulos que contenían miles de cúmulos, y para la década de 2000 habían descubierto grandes murallas, enormes filamentos de galaxias que se extendían cientos de millones de años luz. Cada descubrimiento empujó los límites de lo que creíamos posible. Y Alcyoneus es el último de esta serie de descubrimientos, una estructura que redefine nuestra comprensión de lo grande que puede ser una sola galaxia. Pero antes de llegar a Alcyoneus, necesitamos entender qué hace grande a una galaxia, porque el tamaño en astronomía no siempre es sencillo. Y cuando hablamos del tamaño de una galaxia, generalmente estamos hablando del diámetro de su estructura visible, la región donde se encuentra la mayoría de sus estrellas. Para la Vía Láctea, eso es alrededor de 100.000 años luz. Pero las galaxias no son objetos sólidos con bordes nítidos. Se van difuminando gradualmente en sus fronteras, volviéndose cada vez menos densas hasta que no se puede realmente decir dónde termina la galaxia y comienza el espacio intergaláctico. Algunas galaxias también tienen estructuras extendidas que se proyectan mucho más allá de sus cuerpos principales. Estas estructuras, llamadas lóbulos de radio, son creadas por agujeros negros supermasivos en los centros de las galaxias. Cuando la materia cae hacia estos agujeros negros, no toda es engullida, y parte de ella es acelerada casi a la velocidad de la luz y expulsada en dos direcciones opuestas en forma de chorros de partículas y energía. Estos chorros pueden extenderse millones de años luz más allá de la propia galaxia. Las partículas de los chorros interactúan con los campos magnéticos y emiten ondas de radio, que es como los detectamos. Estos lóbulos de radio pueden hacer que el tamaño total de una galaxia sea mucho, mucho mayor que la galaxia visible por sí sola. Para entender cómo se forman los lóbulos de radio, necesitamos hablar de los agujeros negros supermasivos y los discos de acreción. Toda galaxia grande tiene un agujero negro supermasivo en su centro.
El que se encuentra en el centro de la Vía Láctea, llamado Sagitario A estrella, tiene una masa de unas 4 millones de veces la masa del Sol. Eso puede sonar enorme, y lo es para los estándares humanos, pero en realidad es bastante pequeño para un agujero negro supermasivo. Algunos agujeros negros en los centros de galaxias tienen masas de miles de millones o incluso decenas de miles de millones de masas solares. La mayoría de las veces estos agujeros negros están en calma. No se alimentan activamente de material, por lo tanto producen muy poca radiación. Pero a veces el gas y el polvo de la galaxia circundante cae hacia el agujero negro. A medida que este material espiralea hacia adentro, forma un disco de acreción, un disco plano de materia orbitando el agujero negro a velocidades tremendas. Las partículas del disco se mueven tan rápido y están tan apretadas que la fricción las calienta a millones de grados. A estas temperaturas, el disco brilla brillantemente a lo largo del espectro electromagnético, desde las ondas de radio hasta los rayos X. Los núcleos galácticos activos más brillantes pueden superar el brillo de todas las estrellas de sus galaxias anfitrionas combinadas. Estamos hablando de una región no mayor que nuestro sistema solar, produciendo más luz que cientos de miles de millones de estrellas. Pero no todo el material del disco de acreción cae al agujero negro. Parte de él queda atrapada en el campo magnético del agujero negro. Los propios agujeros negros no tienen campos magnéticos, pero el plasma arremolinado en el disco de acreción sí. Este plasma está compuesto de gas ionizado, gas que ha sido calentado tanto que los electrones han sido arrancados de los átomos, dejando partículas cargadas. De estas partículas cargadas interactúan con los campos magnéticos, y a medida que espiralan alrededor de las líneas de campo, pueden ser aceleradas a velocidades tremendas. Cerca de los polos del agujero negro, donde las líneas del campo magnético están más concentradas, parte de este material es canalizado en chorros estrechos. Estos chorros se disparan hacia afuera en direcciones opuestas, perpendiculares al disco de acreción. Las partículas de los chorros se mueven al 99% de la velocidad de la luz o más rápido. A estas velocidades relativistas, las leyes normales de la física comienzan a comportarse de manera extraña, debido a la teoría de la relatividad de Einstein. El tiempo se ralentiza para las partículas, las distancias se contraen, y la energía que llevan los chorros se vuelve verdaderamente enorme. Un solo chorro de un núcleo galáctico activo puede transportar más energía que 1.000 millones de supernovas. Con ese contexto, déjame hablarte de Alcyoneus. Alcyoneus es una de estas galaxias. Es una galaxia elíptica gigante, ubicada a unos 3.000 millones de años luz de la Tierra, en la constelación de Lince. La propia galaxia, el cuerpo principal que contiene la mayoría de sus estrellas, es grande, pero no excepcionalmente. Tiene unos 660.000 años luz de diámetro, aproximadamente 6,5 veces el diámetro de la Vía Láctea. Es grande, pero hay otras galaxias con cuerpos principales más grandes. ¿Qué hace especial a Alcyoneus? Lo que la convierte en la galaxia más grande que hemos descubierto jamás son sus lóbulos de radio. Los chorros del agujero negro central de Alcyoneus han creado dos enormes lóbulos que se extienden en direcciones opuestas desde la galaxia. Estos lóbulos se extienden 16,3 millones de años luz de extremo a extremo. 16,3 millones de años luz. Para ponerlo en perspectiva, la Vía Láctea tiene 100.000 años luz de diámetro,
Alcyoneus es 163 veces más larga. Si la Vía Láctea fuera del tamaño de un grano de arroz, Alcyoneus sería la longitud de una manzana de ciudad. La galaxia de Andrómeda, nuestro vecino galáctico grande más cercano, está a 2,5 millones de años luz. Alcyoneus es más de 6 veces más larga que la distancia entre la Vía Láctea y Andrómeda. Si Alcyoneus estuviera posicionada con un extremo en la Vía Láctea, el otro extremo se extendería mucho más allá de Andrómeda, pasando más allá de todo el grupo local de galaxias, y llegando al espacio entre grupos de galaxias. Esta es una estructura tan vasta que desafía la comprensión. La propia luz, viajando a 300.000 kilómetros por segundo, tarda 16,3 millones de años en cruzar de un extremo a otro de Alcyoneus. Si empezaras en un extremo y de alguna manera pudieras viajar a la velocidad de la luz para cuando llegaras al otro extremo, habrían pasado 16,3 millones de años. Para contexto, hace 16,3 millones de años en la Tierra, nuestros ancestros humanos todavía no habían aparecido. Los primeros homínidos no evolucionarían por otros 10 millones de años. Los continentes estaban todavía en posiciones diferentes. El clima era completamente diferente. Y la luz que dejó un extremo de Alcyoneus en aquel entonces, solo ahora está llegando al otro extremo. Ahora te estarás preguntando, ¿cómo puede existir semejante estructura? ¿Y cómo pueden los chorros de partículas viajar millones de años luz por el espacio? ¿Qué les impide dispersarse o ser alterados? La respuesta tiene que ver con el poder del agujero negro central y la naturaleza del medio intergaláctico. El agujero negro supermasivo en el centro de Alcyoneus se alimenta de gas y polvo de la galaxia circundante. A medida que la materia espiralea hacia el agujero negro, forma un disco de acreción, un disco arremolinado de material orbitando el agujero negro a velocidades tremendas. La fricción en este disco calienta el material a millones de grados, lo que hace que emita una intensa radiación. Parte de este material no cae al agujero negro. En cambio, es canalizado a lo largo de las líneas del campo magnético del agujero negro y acelerado casi a la velocidad de la luz. Y esto crea dos chorros estrechos que se disparan en direcciones opuestas, perpendiculares al disco de acreción. Estos chorros son increíblemente poderosos. La producción de energía de un núcleo galáctico activo como este puede superar la producción de energía de todas las estrellas de la galaxia combinadas. Estamos hablando de energías que empequeñecen cualquier cosa que encontramos en los procesos estelares normales. Los chorros atraviesan el medio intergaláctico, el tenue gas que existe entre galaxias. Al hacerlo, empujan este gas a un lado, creando vastas burbujas. Estas burbujas son los lóbulos de radio que observamos. Las partículas de los chorros son principalmente electrones y protones que se mueven a velocidades relativistas. Cuando estas partículas interactúan con los campos magnéticos en el medio intergaláctico, emiten radiación de sincrotrón que detectamos como ondas de radio. Así es como sabemos que los lóbulos están ahí. Son invisibles para los telescopios ópticos, pero brillan intensamente en longitudes de onda de radio. Lo que es notable es que los chorros pueden mantenerse coherentes y enfocados a través de distancias tan enormes. Podrías pensar que un chorro de partículas se dispersaría y se disiparía a lo largo de millones de años luz. Pero los campos magnéticos asociados con los chorros ayudan a mantenerlos colimados, evitando que se dispersen demasiado. Los chorros de Alcyoneus han estado activos durante mucho tiempo. Para crear lóbulos de este tamaño,
el agujero negro debe haber estado alimentándose activamente y produciendo chorros durante decenas de millones de años como mínimo, posiblemente cientos de millones de años. Y esta es una escala temporal difícil de comprender. La civilización humana tiene solo unos pocos miles de años. Nuestra especie ha existido solo durante unos pocos cientos de miles de años. Los chorros de Alcyoneus han estado fluyendo por el espacio durante un tiempo que hace que toda la historia de la humanidad parezca un parpadeo. Alcyoneus fue descubierta en 2021 por un equipo de astrónomos liderado por Martine Oey en la Universidad de Leiden, en los Países Bajos. La encontraron analizando datos del telescopio de radio LOFAR, el Low Frequency Array, que está específicamente diseñado para detectar el tipo de emisiones de radio de baja frecuencia producidas por estos gigantescos lóbulos de radio. El descubrimiento fue algo fortuito. Alcyoneus no era particularmente brillante ni prominente en las observaciones de radio. Y era solo una de las muchas galaxias de radio en los datos del estudio. Pero cuando el equipo midió la extensión total de sus lóbulos, se dieron cuenta de que habían encontrado algo extraordinario. En el momento de su descubrimiento, Alcyoneus superó el récord anterior de la estructura galáctico conocida más grande. Ese récord lo tenía otra galaxia de radio, con lóbulos que se extendían unos 15 millones de años luz. Alcyoneus es aproximadamente un 8% más grande, lo que puede no parecer mucho, pero a esta escala, incluso una pequeña diferencia porcentual representa cientos de miles de años luz. Lo que hace que este descubrimiento sea particularmente interesante es que Alcyoneus no es excepcionalmente masiva ni brillante. La propia galaxia es bastante típica para una elíptica gigante. Su agujero negro central es grande, o probablemente unas 400 millones de veces la masa del Sol. Pero eso no es inusualmente grande para galaxias de este tipo. Algunos agujeros negros supermasivos tienen miles de millones de veces la masa del Sol. ¿Por qué entonces Alcyoneus creció tan grande? La respuesta parece ser una combinación de factores. Primero, la galaxia se encuentra en un entorno de densidad relativamente baja. El medio intergaláctico a su alrededor es más fino que la media, lo que significa que los chorros encuentran menos resistencia a medida que se expanden. En entornos más densos, los chorros tienen más probabilidades de ser interrumpidos o comprimidos por el gas circundante. Segundo, Alcyoneus parece haber estado produciendo chorros de forma constante durante un tiempo muy largo sin interrupciones importantes. Muchos núcleos galácticos activos pasan por ciclos en los que los chorros se encienden y apagan a medida que cambia la tasa de alimentación del agujero negro. Alcyoneus parece haber mantenido una producción relativamente constante, permitiendo que los lóbulos crecieran continuamente. Tercero, la orientación de la galaxia puede jugar un papel. Los chorros resultan estar orientados en una dirección donde no hay estructuras importantes que los bloqueen o desvíen. Han tenido un camino despejado a través del espacio durante millones de años luz. También vale la pena señalar que Alcyoneus no es única por tener masivos lóbulos de radio. Hay otras galaxias de radio con lóbulos que se extienden millones de años luz. Alcyoneus es simplemente la más grande que hemos encontrado hasta ahora. A medida que nuestros radiotelescopios mejoran y estudiamos más del cielo, podemos descubrir estructuras aún más grandes. De hecho, no hay un límite físico fundamental que impida que los lóbulos de radio crezcan aún más.
Las principales limitaciones son la longevidad de los chorros y la densidad del entorno circundante. Una galaxia en una región del espacio aún más vacía, con chorros que han estado activos aún más tiempo, podría potencialmente tener lóbulos de 20 millones de años luz o más. Ahora déjame explicar con más detalle qué son realmente estos lóbulos de radio y cómo mantienen su estructura a través de distancias tan vastas. Los lóbulos no son objetos sólidos. Son regiones del espacio llenas de partículas de alta energía y campos magnéticos. Cuando los chorros del agujero negro central se disparan hacia el espacio, ya transportan electrones y otras partículas cargadas que se mueven al 98 o 99% de la velocidad de la luz. Estas se llaman velocidades relativistas. Velocidades a las que los efectos de la teoría especial de la relatividad de Einstein se vuelven significativos. A velocidades relativistas ocurren cosas extrañas. El tiempo se ralentiza para las partículas en movimiento en comparación con los observadores estacionarios. La masa efectiva de las partículas aumenta y la energía que transportan se vuelve enorme. A medida que estas partículas relativistas entran en el medio intergaláctico, crean una onda de choque como la ola de proa de un barco que se mueve por el agua. Detrás de esta onda de choque se forma una burbuja llena de las partículas del chorro. Esta burbuja es el lóbulo de radio. Las partículas del lóbulo quedan atrapadas por los campos magnéticos. A medida que espiralan alrededor de estas líneas de campo magnético, emiten radiación de sincrotrón. La radiación de sincrotrón es radiación electromagnética producida cuando las partículas cargadas son aceleradas en un campo magnético. La frecuencia de la radiación depende de la intensidad del campo magnético y de la energía de las partículas. En el caso de los lóbulos de radio, las partículas son tan energéticas y los campos magnéticos son lo suficientemente fuertes como para que la radiación de sincrotrón se produzca en longitudes de onda de radio. Por eso los llamamos lóbulos de radio. Brillan intensamente en frecuencias de radio, aunque son invisibles para los telescopios ópticos. Con el tiempo, las partículas de los lóbulos pierden energía. Y, a medida que emiten radiación de sincrotrón, se ralentizan. Esto significa que los lóbulos de radio se atenúan con el tiempo. Si los chorros se apagan y dejan de suministrar partículas de alta energía frescas, los lóbulos se irán oscureciendo gradualmente y eventualmente serán indetectables. El hecho de que los lóbulos de Alcyoneus sigan siendo brillantes significa que los chorros siguen activos, siguen bombeando energía. Esto está ocurriendo ahora mismo, incluso mientras hablamos. O más bien, estaba ocurriendo hace 3.000 millones de años, cuando la luz que ahora observamos dejó Alcyoneus. La presión dentro de los lóbulos es mayor que la presión en el medio intergaláctico circundante. Esta diferencia de presión ayuda a mantener los lóbulos inflados como un globo. Si la presión interior cayera, los lóbulos colapsarían. Pero mientras los chorros sigan suministrando energía y partículas, la presión sigue siendo lo suficientemente alta como para mantener la estructura. Uno de los aspectos fascinantes de las galaxias de radio es que los lóbulos pueden contarnos sobre la historia de la actividad de los chorros. A veces se pueden ver múltiples lóbulos o estructuras complejas que indican que los chorros se han encendido y apagado múltiples veces, o que la dirección de los chorros ha cambiado. En Alcyoneus, los lóbulos parecen relativamente suaves y simétricos, lo que sugiere una actividad de chorros constante y continua.
Pero en otras galaxias de radio, los lóbulos muestran nudos, curvas e irregularidades que revelan una historia más turbulenta. Los lóbulos de radio también pueden interactuar con su entorno de formas interesantes. Si un lóbulo se expande hacia una región donde el medio intergaláctico es más denso, se ralentizará e incluso puede ser comprimido. Si se expande hacia un vacío donde el medio es especialmente tenue, puede crecer más rápidamente. La forma y extensión de los lóbulos de radio, por tanto, proporcionan pistas sobre la estructura del medio intergaláctico que de otro modo es difícil de estudiar porque es tan difuso. Los enormes lóbulos de Alcyoneus nos indican que ha tenido la suerte de expandirse hacia una región del espacio particularmente vacía. Si estuviera en un entorno más denso, los lóbulos serían más pequeños, comprimidos por el gas circundante. Pero en su barrio escaso, los lóbulos han podido crecer hasta alcanzar tamaños récord. Y esto hace que Alcyoneus no sea solo una curiosidad, sino una herramienta valiosa para entender el medio intergaláctico y la física de los chorros relativistas. Estudiando a Alcyoneus y otras galaxias de radio, los astrónomos pueden aprender sobre algunos de los fenómenos más extremos del universo: agujeros negros supermasivos, chorros relativistas, campos magnéticos y los espacios casi vacíos entre las galaxias. Pero antes de ir más lejos, hablemos de otras galaxias enormes, porque Alcyoneus no es el único gigante que existe. Cuando hablamos de las galaxias más grandes, por sus cuerpos estelares principales en lugar de sus lóbulos de radio, otras galaxias se llevan el título. La galaxia más grande por extensión estelar es IC 1101. Esta es una galaxia elíptica supergigante situada a unos 1070 millones de años luz en la constelación de Virgo. IC 1101 tiene aproximadamente 6 millones de años luz de diámetro, es decir, 60 veces el diámetro de la Vía Láctea. Si IC 1101 estuviera posicionada donde está la Vía Láctea, se extendería mucho más allá de Andrómeda. Todo el grupo local de galaxias, que incluye la Vía Láctea, Andrómeda, el Triángulo y decenas de galaxias más pequeñas, cabría dentro de IC 1101 con espacio de sobra. Esta galaxia contiene aproximadamente 100 billones de estrellas. Para comparar, la Vía Láctea tiene entre 200.000 y 400.000 millones de estrellas. IC 1101 tiene unas 250 veces más estrellas que la Vía Láctea. Piensa en eso. Cada estrella que ves en el cielo nocturno, cada constelación, cada nebulosa observada por telescopios, todo ello está contenido dentro de la Vía Láctea. Ahora imagina una galaxia con 250 veces más estrellas. El número en sí mismo se vuelve casi sin sentido, porque nuestros cerebros no pueden realmente comprender lo que parecen 100 billones de estrellas. IC 1101 no empezó siendo tan grande. Creció a través de un proceso llamado canibalismo galáctico. La galaxia está en el centro de un cúmulo de galaxias llamado Abell 2029. Los cúmulos de galaxias son lugares violentos donde las galaxias se pasan regularmente cerca unas de otras. Cuando lo hacen, la gravedad de la galaxia más grande puede arrancar estrellas de las galaxias más pequeñas. A lo largo de miles de millones de años, una galaxia en el centro de un cúmulo puede consumir decenas o incluso cientos de galaxias más pequeñas, creciendo más y más con cada fusión. IC 1101 ha estado haciendo esto durante miles de millones de años. Es el matón gravitacional de su vecindario, otros atrayendo cualquier galaxia que se acerque demasiado.
El resultado es una enorme e hinchada galaxia elíptica repleta de estrellas. El proceso del canibalismo galáctico es tan violento como hermoso cuando se observa en escalas de tiempo cósmicas. Cuando una galaxia más pequeña se acerca a IC 1101, no choca con ella como dos coches colisionando. En cambio, la gravedad hace el trabajo. A medida que la galaxia más pequeña se acerca, la gravedad de IC 1101 comienza a arrancar estrellas de ella. Las regiones exteriores de la galaxia más pequeña son atraídas con más fuerza que el núcleo, porque están más cerca de IC 1101. Esto crea fuerzas de marea, el mismo tipo de fuerzas que causan las mareas oceánicas en la Tierra, solo que a una escala vastamente mayor. Estas fuerzas de marea estiran la galaxia más pequeña, retirando de ella en largas corrientes de estrellas. Con el tiempo, estas corrientes envuelven a IC 1101. Y a lo largo de cientos de millones de años, las órbitas de las estrellas capturadas se aleatorizan. Se convierten en parte de IC 1101, una población estelar indistinguible de las estrellas que ya estaban allí. La galaxia más pequeña desaparece efectivamente, absorbida por completo en la gigante. Y IC 1101 ha hecho esto no una o dos veces, sino decenas o quizás cientos de veces. Cada galaxia enana que se acercó demasiado fue consumida. Cada elíptica más pequeña que se adentró en la influencia gravitacional de IC 1101 fue desgarrada y absorbida. A lo largo de miles de millones de años, todas esas galaxias consumidas se sumaron, construyendo IC 1101 hasta convertirla en la supergigante que es hoy. Lo interesante es que este proceso continúa. IC 1101 sigue consumiendo galaxias ahora mismo. Si pudiéramos observarla durante unos pocos cientos de millones de años, veríamos nuevas corrientes de marea formándose a medida que galaxias frescas son desgarradas. Veríamos a IC 1101 crecer más grande con cada fusión. El canibalismo galáctico no es exclusivo de IC 1101. Ocurre en todo el universo donde quiera que interactúen las galaxias. La propia Vía Láctea está consumiendo varias galaxias más pequeñas ahora mismo. La galaxia enana elíptica Sagitario está siendo actualmente desgarrada por la gravedad de la Vía Láctea. Sus estrellas están siendo arrancadas e incorporadas al halo de nuestra galaxia. La galaxia enana del Can Mayor está sufriendo el mismo destino. Incluso la gran nube de Magallanes y la pequeña nube de Magallanes, y dos de nuestros vecinos galácticos más cercanos, serán eventualmente consumidas por la Vía Láctea. En unos 2.500 millones de años, la gran nube de Magallanes colisionará con la Vía Láctea y sus estrellas pasarán a formar parte de nuestra galaxia. Así que el proceso que construyó IC 1101 como gigante es el mismo proceso en el que la Vía Láctea participa ahora mismo, solo que a menor escala. La diferencia es que IC 1101 se asienta en el centro de un rico cúmulo de galaxias donde las interacciones son mucho más comunes. La Vía Láctea está en una región relativamente escasa del espacio, por lo que se encuentra con galaxias más pequeñas con menos frecuencia. Si la Vía Láctea estuviera en la posición de IC 1101, también podría haber crecido hasta convertirse en una supergigante. La ubicación importa en la evolución de las galaxias. Y las galaxias en entornos densos crecen más rápido porque tienen más vecinas que consumir. Las galaxias en entornos escasos crecen más lentamente porque los encuentros son raros. Si de alguna manera estuvieras de pie en un planeta cerca del centro de IC 1101, tu cielo nocturno sería increíble.
La densidad de estrellas cerca del núcleo de la galaxia es miles de veces mayor que en la Vía Láctea. Verías estrellas en todas las direcciones, muchas de ellas lo suficientemente cerca como para brillar tan intensamente como Venus o Júpiter en nuestro cielo. No habría parches oscuros, ni espacios vacíos. Todo el cielo brillaría con la luz de las estrellas. Las constelaciones carecerían de sentido porque sería imposible distinguir estrellas individuales. El cielo sería un lavado casi continuo de luz. Pero IC 1101 no es la única elíptica supergigante. Está M87, ubicada en el cúmulo de Virgo, a unos 53 millones de años luz de distancia. M87 es una galaxia fascinante por múltiples razones y merece una mirada más cercana porque representa otro extremo en el universo. M87 tiene unos 120.000 años luz de diámetro, similar al de la Vía Láctea, pero contiene alrededor de 1 billón de estrellas, aproximadamente 3 a 5 veces más que la Vía Láctea. La galaxia está clasificada como una elíptica supergigante y se asienta en el corazón del cúmulo de Virgo, dominando su entorno. Pero lo que hace verdaderamente famosa a M87 es su agujero negro supermasivo. En abril de 2019, la colaboración del telescopio Event Horizon hizo historia al publicar la primera imagen directa jamás tomada del horizonte de sucesos de un agujero negro. Ese agujero negro era el que está en el centro de M87, y la imagen mostraba un anillo brillante de gas resplandeciente rodeando una región central oscura, la sombra del agujero negro. Fue un triunfo de la astronomía observacional, confirmando décadas de predicciones teóricas sobre cómo deben ser los agujeros negros. El agujero negro en el centro de M87 tiene una masa de unos 6.500 millones de veces la masa del Sol. Para ponerlo en perspectiva, el agujero negro en el centro de la Vía Láctea, Sagitario a estrella, tiene una masa de solo unos 4 millones de masas solares. El agujero negro de M87 es más de 1.600 veces más masivo. Este enorme agujero negro tiene un horizonte de sucesos, el límite más allá del cual nada puede escapar, de unos 38.000 millones de kilómetros de diámetro. Eso es aproximadamente 250 veces la distancia de la Tierra al Sol. Si pusieras este agujero negro en el centro de nuestro sistema solar, su horizonte de sucesos se extendería mucho más allá de la órbita de Neptuno, engullendo todos los planetas. El horizonte de sucesos define el punto de no retorno. Una vez que algo cruza este límite, ya sea materia o luz, nunca puede escapar. La gravedad es tan fuerte que la velocidad de escape supera la velocidad de la luz, y como nada puede moverse más rápido que la luz, nada puede salir. El anillo de luz en la imagen del telescopio Event Horizon no es el propio horizonte de sucesos, es el anillo de fotones, una región justo fuera del horizonte de sucesos, donde la luz orbita el agujero negro antes de escapar o caer. Esta luz proviene del disco de acreción, el disco arremolinado de gas sobrecalentado que orbita el agujero negro. Y la región oscura en el centro de la imagen es más grande que el propio horizonte de sucesos. Es la sombra del agujero negro, que incluye tanto el horizonte de sucesos como una región a su alrededor, donde la luz es tan fuertemente curvada por la gravedad que cae al agujero negro. Crear esta imagen requirió un extraordinario esfuerzo internacional. El telescopio Event Horizon no es un solo telescopio, sino una red global de radiotelescopios trabajando juntos,
combinando observaciones de telescopios en ubicaciones de todo el mundo, desde Hawái hasta Chile y la Antártida. Los astrónomos crearon un telescopio efectivo del tamaño de la Tierra. Esta técnica, llamada interferometría de muy larga línea de base, les permitió lograr la resolución angular necesaria para ver detalles tan pequeños como el horizonte de sucesos del agujero negro de M87. Incluso con un telescopio del tamaño de la Tierra, el agujero negro de M87 solo aparece como una minúscula mota en el cielo. El tamaño angular es de aproximadamente 40 microarcosegundos. Para entender lo pequeño que es eso, imagina mirar una rosquilla en la superficie de la Luna. Ese es aproximadamente el tamaño angular de la sombra del agujero negro de M87 vista desde la Tierra. El hecho de que podamos resolver un rasgo tan pequeño desde 53 millones de años luz de distancia es un testimonio del poder de las técnicas observacionales modernas. M87 también es una fuente de radio potente. Al igual que Alcyoneus, M87 tiene chorros producidos por su agujero negro supermasivo. Estos chorros no son tan grandes como los de Alcyoneus, extendiéndose solo unos 5.000 años luz desde la galaxia. Sí, pero siguen siendo enormes según cualquier estándar razonable. Los chorros de M87 se mueven a velocidades relativistas, al igual que los de Alcyoneus. La materia de los chorros viaja a más del 98% de la velocidad de la luz. Estos chorros son algunos de los fenómenos más rápidos del universo y llevan enormes cantidades de energía lejos del agujero negro. La potencia de los chorros de M87 es difícil de comprender. Están liberando energía a una tasa que supera la producción de energía total de todas las estrellas de la Vía Láctea. Y esta energía proviene de una región no mayor que nuestro sistema solar. Uno de los misterios sobre los agujeros negros supermasivos es cómo crecieron tanto. 6.500 millones de masas solares es una cantidad increíble de masa para acumular. Y si el agujero negro en el centro de M87 creció consumiendo materia a la tasa máxima posible, llamada límite de Eddington, todavía tardaría miles de millones de años en alcanzar su masa actual. Y sin embargo, sabemos que los agujeros negros supermasivos existían cuando el universo era muy joven, menos de 1.000 millones de años. Algunos de estos primeros agujeros negros ya tenían masas de miles de millones de masas solares. ¿Cómo crecieron tan rápido? Esta es una de las principales preguntas sin resolver en astrofísica. Hay varias teorías. Quizás los agujeros negros supermasivos comenzaron a partir de semillas que ya eran bastante masivas, quizás cientos o miles de masas solares, en lugar de crecer a partir de agujeros negros de masa estelar. O quizás en el universo primitivo, de los agujeros negros podían crecer más rápido que el límite de Eddington bajo ciertas condiciones. O quizás múltiples agujeros negros se fusionaron en los densos núcleos de las primeras galaxias, acumulando masa rápidamente. La verdad es que no comprendemos completamente cómo se formaron y crecieron los agujeros negros supermasivos. Y galaxias como M87, con sus enormes agujeros negros centrales, son clave para desentrañar este misterio. M87 tiene otro título que la hace especial. Es una de las fuentes de rayos X más brillantes del cielo. Los rayos X son producidos por gas que ha sido calentado a millones de grados. En M87, este gas caliente llena el espacio alrededor de la galaxia, formando lo que se llama un halo gaseoso caliente.
Este halo contiene tanta masa como todas las estrellas de la galaxia combinadas. El Sol está mantenido en su lugar por la gravedad de M87 y el halo de materia oscura que rodea la galaxia. El gas caliente en este halo brilla intensamente en longitudes de onda de rayos X. Estudiar este gas caliente nos dice sobre la historia de la galaxia. El gas fue calentado por explosiones de supernovas y por la energía de los chorros del agujero negro central. A lo largo de miles de millones de años, estos procesos han bombeado enormes cantidades de energía al gas, manteniéndolo caliente e impidiendo que se enfríe y forme nuevas estrellas. Por eso M87, como la mayoría de las galaxias elípticas, no está formando muchas estrellas nuevas. El gas está demasiado caliente para colapsar e iniciar la formación de estrellas. En este sentido, el agujero negro está regulando el crecimiento de la galaxia. Al calentar el gas circundante, ONIC impide la formación de nuevas estrellas, lo que a su vez reduce la cantidad de gas que eventualmente puede caer hacia el agujero negro. Es una forma de retroalimentación donde la actividad del agujero negro afecta su propio suministro de alimento. Comprender este proceso de retroalimentación es crucial para entender cómo evolucionan las galaxias. Y M87 con su potente agujero negro y su bien estudiado halo de gas caliente es uno de los mejores laboratorios para estudiar estos procesos. Luego está A2261-BCG, ubicada a unos 3.000 millones de años luz en el centro del cúmulo de galaxias, Abell 2261. Esta galaxia tiene aproximadamente 2 millones de años luz de diámetro, 20 veces el diámetro de la Vía Láctea. Contiene unos 10 billones de estrellas estimados. De nuevo, estos números empiezan a perder significado. 10 billones de estrellas. ¿Y qué aspecto tiene eso siquiera? Si intentaras contar hasta 10 billones, contando un número por segundo sin parar, tardarías más de 300.000 años. Estas galaxias supergigantes están entre los objetos más masivos del universo. Representan el extremo superior de los tamaños de las galaxias, las estructuras absolutamente más grandes que la gravedad puede mantener unidas. Pero aquí hay algo crucial que entender. Estas galaxias son raras, extremadamente raras. De los 2 billones de galaxias en el universo observable, solo una pequeña fracción son supergigantes como IC1101 o A2261-BCG. La mayoría de las galaxias son mucho más pequeñas. De hecho, la gran mayoría de las galaxias son galaxias enanas. Hay pequeñas estructuras que contienen solo unos pocos millones a unos pocos miles de millones de estrellas y que se extienden solo unos pocos miles de años luz. Déjame darte algunos ejemplos específicos para que quede claro. La galaxia. CG1 es una de las galaxias más pequeñas conocidas. Contiene solo unas 1000 estrellas y tiene apenas unos pocos cientos de años luz de diámetro. Eso es apenas una galaxia. Es más un gran cúmulo estelar. CG1 orbita la Vía Láctea como galaxia satélite, mantenida en órbita por la gravedad de nuestra galaxia. Y hay docenas de galaxias como CG1 orbitando la Vía Láctea, diminutas, tenues, con muy pocas estrellas. La Gran Nube de Magallanes, uno de nuestros vecinos galácticos más cercanos, visible a simple vista desde el hemisferio sur, contiene alrededor de 10.000 millones de estrellas. Eso suena como mucho, y lo es, pero es solo entre el 2 y el 5% del número de estrellas de la Vía Láctea. La Gran Nube de Magallanes tiene unos 14.000 años luz de diámetro, aproximadamente un séptimo del diámetro de la Vía Láctea.
La pequeña nube de Magallanes es aún más pequeña. Contiene solo unos 3.000 millones de estrellas y se extiende unos 7.000 años luz. La galaxia enana de Osa Mayor 1 contiene solo unas 10.000 estrellas. La galaxia esférica enana Draco contiene unas 400.000 estrellas. La galaxia enana Escultor contiene unos pocos millones de estrellas. Todas estas son satélites de la Vía Láctea, orbitando a nuestro alrededor, mantenidas en su lugar por la gravedad. Y este patrón se repite en todo el universo. Cada galaxia grande está rodeada de docenas o incluso cientos de galaxias enanas. Y Andrómeda tiene su propia colección de galaxias satélite. M87 tiene decenas de enanas orbitándola. Donde quiera que haya una galaxia grande, hay muchas pequeñas cerca. Las galaxias enanas son con mucho el tipo más común de galaxia en el universo. Si seleccionaras aleatoriamente 1000 galaxias de todo el cosmos, probablemente 900 o más serían enanas. Solo una pequeña minoría serían grandes espirales como la Vía Láctea o grandes elípticas como M87. Y solo una fracción minúscula serían supergigantes como IC 1101. Esto es importante de entender porque pone el tamaño de la Vía Láctea en su contexto adecuado. Cuando la mayoría de la gente oye hablar de galaxias gigantes como IC 1101, a menudo terminan pensando que la Vía Láctea es pequeña, y comparada con IC 1101 lo es. Pero IC 1101 es excepcionalmente rara. Es una anomalía, no la norma. La galaxia típica es mucho más pequeña que la Vía Láctea. La Vía Láctea, con su diámetro de 100.000 años luz y cientos de miles de millones de estrellas, es en realidad bastante grande comparada con la mayoría de las galaxias. Si seleccionaras aleatoriamente 1000 galaxias del universo, probablemente 950 de ellas serían más pequeñas que la Vía Láctea. Quizás 40 serían de tamaño aproximadamente similar. Y solo unas 10 serían más grandes, con solo una o dos siendo dramáticamente más grandes como IC 1101. La Vía Láctea no está en el 1% superior de tamaños de galaxias, pero sí está cómodamente en el 5% superior. Eso la hace grande, genuinamente grande por los estándares cósmicos. No estamos viviendo en algún rincón diminuto e insignificante del universo. Nuestra galaxia es una de las más grandes que existen. Pero comparada con los gigantes absolutos, las IC 1101 y las Alcyoneus del cosmos, la Vía Láctea es pequeña, no diminuta, no insignificante, pero definitivamente pequeña. Y cuando nos alejamos aún más, cuando miramos estructuras más grandes que las galaxias individuales, la Vía Láctea se vuelve aún más pequeña en comparación. Las galaxias no están distribuidas aleatoriamente por el espacio. Se agrupan por la gravedad. La Vía Láctea es parte de un pequeño cúmulo llamado el Grupo Local, que contiene unas 50 galaxias. La mayoría de estas son galaxias enanas. Las únicas grandes en el Grupo Local son la Vía Láctea, Andrómeda y la Galaxia del Triángulo. Todo el Grupo Local se extiende unos 10 millones de años luz. Eso puede sonar enorme, y por los estándares humanos lo es, pero en términos cósmicos es solo un pequeño cúmulo. El cúmulo de Virgo, por ejemplo, es uno de nuestros cúmulos de galaxias grandes más cercanos. Se asienta a unos 53 millones de años luz y contiene entre 1.300 y 2.000 galaxias. Se extiende unas 15 millones de años luz. En su centro se asienta M87, la galaxia elíptica gigante de la que hablamos antes. El cúmulo de Coma es incluso más grande.
contiene más de 1000 galaxias grandes y potencialmente decenas de miles de galaxias enanas más pequeñas. Se extiende unos 20 millones de años luz y se asienta a unos 320 millones de años luz de la Tierra. El cúmulo de Coma es una de las concentraciones más densas de galaxias que conocemos. En regiones como el núcleo del cúmulo de Coma, las galaxias están tan apretadas que las colisiones e interacciones son comunes. Es donde se forman las galaxias elípticas gigantes como IC 1101, creciendo al consumir a sus vecinas. Pero los cúmulos de galaxias no son el fin de la historia. Los cúmulos en sí mismos se agrupan en supercúmulos. El grupo local es parte de una estructura mucho mayor llamada el supercúmulo de Virgo. El supercúmulo de Virgo contiene unos 100 grupos y cúmulos de galaxias, incluido el masivo cúmulo de Virgo. Se extiende unos 110 millones de años luz. Para ponerlo en perspectiva, la luz tarda 110 millones de años en cruzar de un lado al otro del supercúmulo de Virgo. Hace 110 millones de años en la Tierra, los dinosaurios todavía faltaban decenas de millones de años para evolucionar. Los primeros mamíferos eran pequeñas criaturas parecidas a topos. Los continentes estaban dispuestos de forma diferente. Y la luz que abandonó un extremo del supercúmulo de Virgo en aquella época, solo ahora está llegando al extremo opuesto. Dentro del supercúmulo de Virgo, el grupo local no es particularmente especial. Estamos en las afueras, en una región relativamente escasa. La acción, las densas concentraciones de galaxias, los cúmulos masivos, todo eso está más cerca del centro, cerca del propio cúmulo de Virgo. Somos suburbios en el paisaje cósmico. Pero incluso el supercúmulo de Virgo es parte de algo más grande. En 2014, los astrónomos publicaron un estudio que redefinió nuestra comprensión de la estructura a gran escala. Usando datos de miles de galaxias, cartografiaron el flujo de galaxias por el espacio. Las galaxias no son estacionarias. Se mueven, atraídas por la gravedad de la masa circundante. Al analizar estos movimientos, los investigadores descubrieron que el supercúmulo de Virgo es en realidad parte de una estructura aún más grande. La llamaron Laniakea, y una palabra hawaiana que significa cielo inconmensurable. Laniakea es un supercúmulo, una colección de múltiples supercúmulos, todos fluyendo hacia un centro gravitacional común. Se extiende aproximadamente 520 millones de años luz y contiene unas 100.000 galaxias. Piensa en eso por un momento. 100.000 galaxias, cada una conteniendo millones, miles de millones o incluso billones de estrellas, todas ellas unidas, aunque sea holgadamente por la gravedad, en una sola estructura vasta. La Vía Láctea es una pequeña parte de Laniakea, una galaxia entre 100.000. En el corazón de Laniakea hay una región del espacio llamada el Gran Atractor. El Gran Atractor es una concentración masiva de masa, probablemente compuesta por múltiples cúmulos de galaxias, que está atrayendo todo lo que hay en el supercúmulo de Laniakea hacia sí mismo. Y la Vía Láctea se mueve hacia el Gran Atractor a una velocidad de unos 600 kilómetros por segundo. Esos son más de 2 millones de kilómetros por hora. Estamos atravesando el espacio a una velocidad increíble, atraídos por la gravedad de una estructura que apenas podemos ver, porque se encuentra detrás del plano de nuestra propia galaxia, oculta por polvo y gas. El descubrimiento del Gran Atractor fue uno de los grandes misterios de la astronomía en las décadas de 1970 y 1980. Los astrónomos podían medir el movimiento de las galaxias y determinar que algo masivo nos atraía,
pero no podían ver qué era. La región se encuentra en lo que se llama la zona de evitación, un área del cielo bloqueada por el disco de la Vía Láctea. Solo en las últimas décadas, usando rayos X, infrarrojos y ondas de radio que pueden penetrar el polvo, los astrónomos han podido trazar el gran atractor y entender qué nos atrae. Resulta ser una combinación de varios cúmulos masivos de galaxias, incluyendo el cúmulo Norma, junto con estructuras aún más grandes más allá, como el supercúmulo de Shapley. El supercúmulo de Shapley está a unos 650 millones de años luz y contiene más de 8.000 galaxias. Es una de las estructuras más masivas del universo cercano, y su gravedad es lo suficientemente fuerte como para influir en los movimientos de galaxias a cientos de millones de años luz de distancia. Incluso el propio Laniakea está siendo atraído hacia el supercúmulo de Shapley. A cada escala siempre hay algo más grande. A las escalas más grandes, el universo parece una red cósmica. Filamentos de galaxias que se extienden por cientos de millones o incluso miles de millones de años luz, conectados por hilos y separados por enormes vacíos. Está la Gran Muralla de Sloan, una estructura descubierta en 2003 que se extiende unos 1.370 millones de años luz. Es una pared de galaxias, una lámina de materia que se extiende por más de 1.000 millones de años luz de espacio. Si la Vía Láctea fuera del tamaño de un grano de arroz, la Gran Muralla de Sloan sería más larga que 10 campos de fútbol puestos uno tras otro. Luego está la Gran Muralla Hércules Corona Boreal, descubierta en 2013. Esta estructura es aún más grande, extendiéndose unos 10.000 millones de años luz. 10.000 millones de años luz. Eso es alrededor de 1/10 parte del diámetro del universo observable. La Gran Muralla, Hércules Corona Boreal, es tan grande que la luz tarda 10.000 millones de años en cruzarla. Para perspectiva, el propio universo solo tiene 13.800 millones de años. Esta estructura se formó cuando el universo era bastante joven y ha estado creciendo desde entonces. Estructuras como estas desafían nuestra comprensión de cómo se formó el universo. Según los modelos cosmológicos, debería haber un límite para lo grande que pueden crecer las estructuras. El universo solo ha existido durante 13.800 millones de años y la gravedad solo puede juntar materia a cierta velocidad. Las estructuras por encima de cierto tamaño simplemente no habrían tenido tiempo suficiente para formarse. Y sin embargo, aquí está la Gran Muralla Hércules Corona Boreal, aparentemente violando ese límite. Los astrónomos todavía intentan entender cómo pueden existir estructuras tan enormes, y puede requerir revisiones de nuestros modelos de cómo evolucionó el universo en sus etapas tempranas, o puede sugerir que nuestra comprensión de la materia oscura y la energía oscura, los componentes invisibles que constituyen la mayor parte de la masa y energía del universo, es incompleta. El punto es que a cada escala que miramos, el universo revela estructuras más grandes de lo esperado. Alcyoneus es la estructura de galaxia individual más grande que hemos encontrado, con sus lóbulos de radio extendiéndose 16,3 millones de años luz. Y sí, 1101 es la galaxia más grande por extensión estelar, abarcando 6 millones de años luz. Laniakea es el supercúmulo que habitamos, extendiéndose 520 millones de años luz. La Gran Muralla de Sloan es un filamento de galaxias que se extiende 1.370 millones de años luz.
O si la gran muralla Hércules Corona Boreal abarca 10.000 millones de años luz. Cada una de estas estructuras empequeñece a la Vía Láctea. Cada una hace que nuestra galaxia parezca pequeña, insignificante, ordinaria. Y sin embargo, la Vía Láctea sigue siendo nuestro hogar. Sigue siendo la galaxia que contiene el Sol, la Tierra y a nosotros. Ahora podrías preguntarte cómo los astrónomos miden estas enormes distancias. ¿Cómo sabemos que Alcyoneus está a 3.000 millones de años luz? No puedes simplemente extender una regla desde aquí hasta Alcyoneus. Las distancias son demasiado grandes para cualquier medición directa. En cambio, los astrónomos usan una serie de técnicas llamadas colectivamente la escala de distancias cósmicas. Piensa en ello como una escalera donde cada peldaño te permite medir distancias ligeramente mayores y necesitas subir los peldaños inferiores para alcanzar los superiores. El primer peldaño de la escalera es la paralaje. Este es el método más directo para medir distancias a estrellas cercanas. La paralaje funciona así. Sostén tu dedo a la longitud del brazo y cierra un ojo. Observa dónde aparece tu dedo contra el fondo. Ahora abre ese ojo y cierra el otro. Tu dedo parece haberse desplazado contra el fondo. Esto ocurre porque tus dos ojos están viendo tu dedo desde posiciones ligeramente diferentes. El mismo principio funciona para medir distancias a las estrellas. A medida que la Tierra orbita el Sol, vemos las estrellas cercanas desde diferentes posiciones con 6 meses de diferencia. Una estrella cercana parecerá desplazarse ligeramente contra el fondo de estrellas más distantes. Midiendo este desplazamiento y conociendo el tamaño de la órbita de la Tierra, podemos usar trigonometría básica para calcular la distancia a la estrella. El satélite Gaia de la Agencia Espacial Europea ha usado la paralaje para medir distancias a más de 1.000 millones de estrellas con una precisión increíble. Pero la paralaje solo funciona para estrellas relativamente cercanas, las que están dentro de unos pocos miles de años luz. Para distancias mayores necesitamos el segundo peldaño de la escalera, las velas estándar. Una vela estándar es cualquier objeto cuyo brillo intrínseco es conocido. Si sabes lo brillante que es algo en realidad y puedes medir lo brillante que parece desde la Tierra, puedes calcular a qué distancia debe estar. Es como ver una bombilla a distancia. Si sabes que es una bombilla de 100 vatios, puedes estimar su distancia basándote en lo brillante que parece. Una de las velas estándar más importantes es la estrella variable cefeida. Las variables cefeidas son estrellas que pulsan, volviéndose más brillantes y más tenues en un ciclo regular. Henrietta Swan Leavitt descubrió a principios del siglo XX que existe una relación directa entre el período de pulsación de una cefeida y su brillo intrínseco. Una cefeida que pulsa con un periodo más largo es intrínsecamente más brillante que una con un periodo más corto. Este descubrimiento fue revolucionario porque significaba que simplemente midiendo el periodo de pulsación de una cefeida podías determinar su verdadero brillo. Y una vez que conoces su verdadero brillo y mides su brillo aparente visto desde la Tierra, puedes calcular su distancia. Edwin Hubble usó variables cefeidas para medir la distancia a Andrómeda en 1924, demostrando que estaba muy lejos de la Vía Láctea. Para distancias aún mayores necesitamos una vela estándar aún más brillante. Ahí es donde entran las supernovas de tipo 1A. Una supernova de tipo 1A ocurre cuando una enana blanca en un sistema binario acreta materia de su compañera hasta alcanzar una masa crítica, a unas 1,4 veces la masa del Sol.
La enana blanca ya no puede sostenerse y explota catastróficamente. Lo notable de las supernovas de tipo 1A es que todas alcanzan aproximadamente el mismo brillo máximo, porque todas explotan a la misma masa crítica. Esto las hace increíblemente útiles como marcadores de distancia. Las supernovas de tipo 1A son tan brillantes que pueden verse a miles de millones de años luz de distancia. Superan en brillo a las galaxias enteras durante unas semanas. Midiendo el brillo aparente de una supernova de tipo 1A y comparándolo con el brillo intrínseco conocido, los astrónomos pueden calcular distancias a galaxias a miles de millones de años luz. Así es como conocemos las distancias a galaxias, como Alcyoneus e ICE 1101. Pero hay otra técnica para objetos extremadamente distantes: el corrimiento al rojo. A medida que el universo se expande, el propio espacio se estira. La luz que viaja a través de este espacio en expansión se estira junto con él. Este estiramiento aumenta la longitud de onda de la luz, desplazándola hacia el extremo rojo del espectro. Cuanto más distante es un objeto, y más espacio ha atravesado su luz, y más corrimiento al rojo exhibe. Midiendo el corrimiento al rojo de una galaxia y usando nuestra comprensión de cómo se ha expandido el universo a lo largo del tiempo, podemos estimar su distancia. Cada una de estas técnicas, paralaje, cefeidas, supernovas de tipo 1A y corrimiento al rojo, se calibra frente a la anterior. Usamos la paralaje para medir distancias a cefeidas cercanas. Usamos esas cefeidas para calibrar las supernovas de tipo 1A. Usamos las supernovas de tipo 1A para calibrar la relación entre el corrimiento al rojo y la distancia. Es una escalera cuidadosamente construida, donde cada peldaño depende de la precisión de los peldaños inferiores. Pero hay algo más que necesitamos discutir cuando hablamos de la escala del universo y los tamaños de las galaxias, y algo invisible que domina la masa de cada galaxia y da forma a la estructura del cosmos: la materia oscura. La materia oscura es uno de los grandes misterios de la física moderna. Sabemos que existe porque podemos ver sus efectos gravitacionales, pero nunca la hemos detectado directamente. La materia oscura no emite luz, no absorbe la luz, no refleja la luz. Es completamente invisible a todas las formas de radiación electromagnética, desde las ondas de radio hasta los rayos gamma. La única forma en que sabemos que la materia oscura está ahí es a través de su influencia gravitacional sobre la materia visible. Y esa influencia es enorme. De hecho, la materia oscura constituye aproximadamente el 85% de toda la materia del universo. La materia normal, los protones, neutrones y electrones que componen los átomos y, por lo tanto, las estrellas, de los planetas y nosotros representa solo alrededor del 15%. El resto es materia oscura. En la Vía Láctea, el disco visible de estrellas y gas que podemos ver tiene una masa de unos 100.000 millones de masas solares. Pero la masa total de la Vía Láctea, incluyendo la materia oscura, es de alrededor de 1,5 billones de masas solares. Eso significa que la materia oscura supera a la materia visible en un factor de 15 a 1 en nuestra galaxia. Y la materia oscura no está distribuida de la misma manera que la materia visible. La materia visible está concentrada en un disco relativamente plano, la estructura espiral que podemos ver. La materia oscura forma un halo aproximadamente esférico que rodea la galaxia visible. Este halo de materia oscura se extiende mucho más allá del borde visible de la Vía Láctea,
llegando quizás a 300.000 años luz o más desde el centro. Sabemos que este halo de materia oscura existe debido a cómo se mueven las estrellas y el gas en las regiones exteriores de la galaxia. Según las leyes de la gravedad de Newton, los objetos más lejos del centro de una galaxia deben orbitar más lentamente, igual que los planetas exteriores del sistema solar orbitan más lentamente que los interiores. Pero cuando los astrónomos midieron las velocidades orbitales de estrellas y nubes de gas en la Vía Láctea exterior, encontraron algo extraño. Las velocidades no disminuían con la distancia. En cambio, se mantenían aproximadamente constantes, incluso lejos del centro galáctico. Esta curva de rotación plana implica que hay mucha más masa en la galaxia de la que podemos ver. Y la única manera de explicar las observaciones es si hay un halo masivo de materia invisible que rodea la galaxia visible. Este halo de materia oscura proporciona la gravedad adicional necesaria para mantener a las estrellas exteriores moviéndose tan rápido como lo hacen. El mismo patrón aparece en cada galaxia que hemos estudiado. Todas las galaxias tienen curvas de rotación planas o casi planas, lo que implica que todas las galaxias tienen halos de materia oscura. Y C1101, con su enorme tamaño, debe tener un halo de materia oscura increíblemente masivo. Las estimaciones sugieren que la masa total de IC1101, incluyendo la materia oscura, es de alrededor de 100 billones de masas solares. Eso es unas 60 a 70 veces la masa total de la Vía Láctea. No sabemos de qué está hecha la materia oscura. Los candidatos más probables son partículas subatómicas exóticas que no interactúan con la materia normal excepto mediante la gravedad. Estas partículas habrían sido creadas en el Big Bang y han estado ahí desde entonces, formando el andamiaje gravitacional que permitió que se formaran las galaxias. Los físicos han construido detectores en las profundidades de la Tierra y en el espacio intentando capturar partículas de materia oscura. Hasta ahora, a pesar de décadas de búsqueda, no hemos encontrado ninguna. La materia oscura permanece esquiva, detectada solo a través de sus efectos gravitacionales, pero su presencia es innegable. Sin materia oscura, las galaxias, tal como las conocemos, no podrían existir. Y la materia oscura no es el único componente invisible del universo. También está la energía oscura. Y si la materia oscura es misteriosa, la energía oscura lo es aún más. La energía oscura es una propiedad del propio espacio, una energía que hace que la expansión del universo se acelere. A finales de la década de 1990, dos equipos de astrónomos que estudiaban supernovas de tipo 1A distantes hicieron un descubrimiento impactante. Descubrieron que la expansión del universo no se está desacelerando como todos esperaban. En cambio, se está acelerando. Las galaxias distantes están alejándose de nosotros cada vez más rápido. Algo está empujando el universo hacia afuera, y ese algo es la energía oscura. La energía oscura constituye aproximadamente el 68% del contenido energético total del universo. La materia oscura constituye aproximadamente el 27%. La materia normal, todo lo que podemos ver, constituye solo alrededor del 5%. Y eso significa que el 95% del universo está hecho de cosas que no entendemos. No sabemos qué es la energía oscura. La teoría principal es que es una propiedad del propio espacio vacío, a veces llamada la constante cosmológica. Pero no sabemos por qué el espacio tiene esta propiedad ni de dónde viene la energía.
La energía oscura está causando que el universo se expanda cada vez más rápido a lo largo de miles de millones de años. Esta aceleración tendrá efectos profundos. Las galaxias distantes ya se están alejando de nosotros más rápido que la velocidad de la luz. No porque estén viajando por el espacio más rápido que la luz, sino porque el propio espacio se está expandiendo entre nosotros y ellas. A medida que la expansión continúa, más y más galaxias cruzarán el horizonte cósmico, y el límite más allá del cual la luz ya no puede alcanzarnos. Eventualmente, en unos 100.000 millones de años, todas las galaxias más allá de nuestro grupo local habrán sido llevadas más allá del horizonte. Los futuros astrónomos que miren el cielo solo verán las galaxias de nuestro grupo local. Todo lo demás será invisible, arrastrado por la expansión del espacio. Vivirán en un universo que parece mucho más pequeño y mucho más vacío que el que vemos hoy. La energía oscura también afecta la formación de estructuras a gran escala. La aceleración de la expansión del universo hace que sea más difícil para la gravedad juntar materia. Estructuras como los cúmulos de galaxias y los supercúmulos han dejado en gran medida de crecer. Los que existen hoy permanecerán, pero es poco probable que se formen nuevos. El universo ha entrado en una nueva fase, dominada por la energía oscura en lugar de la materia. Las galaxias más grandes y las estructuras del universo no son solo impresionantes por su tamaño. Son laboratorios para estudiar la naturaleza fundamental de la realidad misma. Y estudiando cómo se mueven e interactúan las galaxias, cómo se estructura la red de filamentos y vacíos, los astrónomos están aprendiendo sobre las propiedades de la materia oscura y la energía oscura, los componentes invisibles que dominan el cosmos. Ahora hablemos de lo que el futuro depara para nuestra exploración de las estructuras más grandes del universo. La historia de Alcyoneus EIC 1101 no se trata solo de lo que hemos encontrado, sino también de lo que podríamos encontrar después. La astronomía avanza a un ritmo increíble. Los telescopios e instrumentos que se construyen hoy verán cosas que apenas podemos imaginar. El telescopio espacial James Webb, que se lanzó en diciembre de 2021, ya está transformando nuestra comprensión del universo primitivo. Webb está diseñado para observar en longitudes de onda infrarrojas, lo que le permite ver a través del polvo y detectar luz de galaxias extremadamente distantes que ha sido desplazada al infrarrojo. Solo en su primer año de operación, Webb descubrió galaxias que existían cuando el universo solo tenía 300 millones de años. Estas galaxias son más pequeñas e irregulares que las galaxias modernas, representando una fase anterior de la evolución galáctica. La próxima generación de telescopios terrestres será aún más poderosa. Y el Extremely Large Telescope que se está construyendo en Chile por el Observatorio Europeo Austral tendrá un espejo primario de 39,3 metros de diámetro. Eso es casi 4 veces más ancho que los telescopios más grandes que operan actualmente. Con un espejo tan grande, el Extremely Large Telescope podrá recoger mucha más luz, permitiéndole ver objetos más tenues y resolver detalles más finos. Para galaxias como EIC 1101 y Alcyoneus, telescopios más grandes significan que podemos estudiarlas con mucho más detalle. Podemos resolver cúmulos de estrellas individuales dentro de galaxias distantes. Podemos medir los movimientos de estrellas y gas para entender la distribución de la materia oscura. Podemos estudiar los entornos alrededor de los agujeros negros supermasivos. La radioastronomía también está avanzando rápidamente.
Y el Square Kilometre Array, actualmente en construcción en Australia y Sudáfrica, será el mayor radiotelescopio jamás construido. Consistirá en miles de antenas individuales trabajando juntas, creando un área de recolección de alrededor de 1 kilómetro cuadrado. De ahí el nombre. El Square Kilometre Array será 50 veces más sensible que los radiotelescopios existentes. Esto significa que podrá detectar fuentes de radio más débiles, incluidas galaxias de radio con lóbulos aún más grandes que los de Alcyoneus. Es completamente posible que una vez que el Square Kilometre Array comience sus operaciones, descubra galaxias de radio con lóbulos de 20 millones de años luz o más. El récord de Alcyoneus puede no durar mucho. Los observatorios espaciales también están evolucionando. CHINTI, la Agencia Espacial Europea, está planificando una misión llamada Euclid, diseñada para cartografiar la geometría del universo y estudiar la materia oscura y la energía oscura. Euclid observará miles de millones de galaxias, midiendo sus formas y distancias con alta precisión. La NASA está planificando una misión similar, llamada el Telescopio Espacial Nancy Grace Roman. Roman tendrá un campo de visión 100 veces más grande que el Hubble, lo que le permitirá estudiar vastas áreas del cielo rápidamente. Estas misiones y otras que se están planificando generarán enormes cantidades de datos. El desafío para los astrónomos no es solo construir mejores telescopios, sino analizar la avalancha de información que producen esos telescopios. Y aquí es donde la inteligencia artificial y el aprendizaje automático se están volviendo cada vez más importantes. Los estudios modernos producen imágenes de millones o miles de millones de galaxias. Ningún humano podría examinarlas todas individualmente. En cambio, los algoritmos informáticos están entrenados para identificar objetos interesantes, clasificar galaxias por tipo, medir sus propiedades y señalar características inusuales para un examen más detallado. Una posibilidad particularmente emocionante es el descubrimiento de tipos completamente nuevos de estructuras a gran escala. La red cósmica con sus filamentos y vacíos es la estructura más grande conocida. Pero hay estructuras aún más grandes. Algunos modelos teóricos sugieren que podría haberlas. Si el universo primitivo tuvo ciertos tipos de fluctuaciones de densidad, y podría haber producido estructuras en escalas más grandes que el universo observable. Solo podríamos ver una pequeña parte de tales estructuras, pero su presencia podría ser detectable a través de patrones sutiles en la distribución de las galaxias o la radiación cósmica de microondas de fondo. Hay también la pregunta de qué sucederá con estas grandes galaxias en el futuro lejano. Hemos hablado de cómo IC 1101 creció consumiendo galaxias más pequeñas. Pero, ¿qué pasa después? A medida que el universo continúa expandiéndose, impulsado por la energía oscura, las estructuras se volverán cada vez más aisladas. Los grupos y cúmulos de galaxias que están actualmente conectados por la red cósmica serán separados. Eventualmente, cada cúmulo estará solo, separado de todos los demás por distancias que la luz no puede cruzar. Hoy, dentro de estos cúmulos aislados, las galaxias continuarán fusionándose. A lo largo de billones de años, todas las galaxias de un cúmulo podrían fusionarse en una sola galaxia enorme. Estas galaxias ultragigantes empequeñecerían incluso a IC 1101. Pero estarían solas en un universo, por lo demás vacío, incapaces de ver o interactuar con ninguna otra estructura. Este es el destino último predicho por los modelos cosmológicos actuales.
Un universo frío y vacío dominado por la energía oscura, con islas aisladas de materia que ya no pueden comunicarse entre sí. Es una imagen desalentadora, pero también está a billones de años en el futuro. Por ahora vivimos en un universo que todavía es dinámico, que todavía está evolucionando, todavía lleno de estructuras que se forman e interactúan. Hoy tenemos el privilegio de observar y estudiar este universo en tiempo real. Cada descubrimiento desde Alcyoneus hasta IC 1101 hasta la Gran Muralla, Hércules Corona Boreal, añade a nuestra comprensión. Cada nuevo telescopio, cada nuevo estudio, cada nueva técnica revela más sobre el cosmos. Lo más grande que hemos descubierto es más grande de lo que puedes imaginar. Alcyoneus, con sus lóbulos de radio extendiéndose 16,3 millones de años luz, es una estructura tan vasta que desafía la comprensión humana. IC 1101 con sus 100 billones de estrellas, la Gran Muralla, Hércules Corona Boreal, que se extiende 10.000 millones de años luz. Estas estructuras empequeñecen a la Vía Láctea y nos hacen sentir pequeños, insignificantes, ordinarios. Y sin embargo, la pregunta real no es ¿qué tan grande es una galaxia? La pregunta es ¿qué contiene? La Vía Láctea no es la galaxia más grande, pero es la galaxia que produjo el Sol. El Sol no es la estrella más grande, pero es la estrella que hizo habitable la Tierra. La Tierra no es el planeta más grande, pero es el planeta que dio origen a la vida. La vida en la Tierra no es la cosa más común del universo. La materia lo es, el espacio vacío aún más, pero la vida produjo conciencia. La conciencia produjo curiosidad, el deseo de comprender. Y esa curiosidad nos ha llevado a estudiar el universo, a construir telescopios, a descubrir galaxias, a medir sus tamaños y distancias. En todo el universo observable, en lo que sabemos, esto solo ha ocurrido aquí, solo en este pequeño planeta, orbitando esta estrella promedio en esta galaxia no particularmente especial. Eso nos hace raros. Posiblemente únicos. Puede que seamos los únicos observadores conscientes en todo el cosmos, o podemos ser uno entre muchos. No lo sabemos, pero de cualquier manera, el hecho de que existamos, de que podamos pensar y maravillarnos y descubrir, eso es significativo. El tamaño no determina la importancia. Alcyoneus es enorme, pero no es consciente de su propio tamaño. No sabe que existe, no se pregunta sobre su lugar en el universo. Nosotros sí, somos más pequeños, pero somos conscientes, y eso lo cambia todo. Esta comprensión se ha construido sobre generaciones de observación y pensamiento. Sabemos cómo se forman y evolucionan las estrellas. Entendemos cómo las galaxias crecen a través de fusiones y acreción. Hemos descubierto la materia oscura y la energía oscura. Hemos medido la edad y el tamaño del universo. Hemos encontrado la mayor estructura de galaxia. Es Alcyoneus, extendiéndose 16,3 millones de años luz. Todo este conocimiento acumulado a lo largo de generaciones es un testimonio del poder de la curiosidad e inteligencia humanas. Somos pequeños. Nuestra galaxia es pequeña comparada con las galaxias más grandes. Pero nuestra comprensión es vasta y esa comprensión está creciendo. Cada año construimos mejores telescopios, desarrollamos mejores teorías. Descubrimos nuevos fenómenos, nuevas estructuras, nuevos misterios que resolver. Cuando mires el cielo esta noche y veas esa tenue banda de luz que es la Vía Láctea, recuerda esto. Estás viendo tu hogar cósmico. Una galaxia que contiene cientos de miles de millones de estrellas, que se extiende 100.000 años luz de extremo a extremo,
Es enorme por los estándares humanos, pero pequeña comparada con gigantes como Alcyoneus e IC 1101. Y es parte del grupo local, que es parte del supercúmulo de Virgo, que es parte de Laniakea, que es parte de la red cósmica de filamentos y vacíos que constituye la estructura a gran escala del universo. A cada escala somos pequeños, pero también estamos aquí, vivos, curiosos, alcanzando para comprender el universo que nos contiene. Y en un cosmos lleno principalmente de espacio vacío y materia sin mente, eso es algo verdaderamente especial. La galaxia más grande que hemos descubierto es más grande de lo que puedes imaginar. Pero también lo eres tú. El hecho de que existas, de que puedas pensar en estas preguntas, de que puedas sentir asombro ante la escala del cosmos, eso es tan extraordinario como cualquier galaxia gigante. El tamaño no es todo. Lo que importa es lo que hacemos con nuestro tiempo aquí, cómo nos tratamos unos a otros, y qué creamos, qué descubrimos, qué dejamos atrás. El universo es vasto, pero también es hermoso y tú tienes la oportunidad de ser parte de él, aunque solo sea por un breve momento en el tiempo cósmico. Eso es un regalo. Aprovéchalo. Llegamos al final de este video. Hemos viajado desde nuestra Vía Láctea hasta las estructuras más descomunales del universo, desde Alcyoneus hasta la gran muralla Hércules Corona Boreal. Ahora que conoces la verdadera escala del cosmos, ¿cuál de todas estas estructuras te dejó más impresionado? Alcyoneus y sus lóbulos de 16 millones de años luz, IC 1101 con sus 100 billones de estrellas, o quizás Laniakea, el supercúmulo que habitamos sin saberlo. Déjalo en los comentarios. Gracias por vernos. Nos vemos en el próximo.